Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el libro de los Hechos. Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Hechos 1. Esta mañana vamos a comenzar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Vamos a comenzar pues leyendo la escritura en el versículo 1 hasta el versículo 14. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y como ya les había mencionado, hoy día vamos a iniciar nuestro estudio del libro de los Hechos. Todo es importante, hermanos, en la Escritura. Yo les había comentado esto. Todo, absolutamente todo es importante en la Biblia. Pero nosotros no vamos a dejar de reconocer que en los pasajes de la Escritura podemos notar que hay ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos hechos que debemos de resaltar. Y es así como nosotros vamos a llevar también nuestro estudio expositivo. Y yo creo que la parte más resaltante de estos versículos que hemos leído, de estos 14 primeros versículos, está en el final, donde dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nosotros entendemos que el libro de los Hechos pues narra lo que es el nacimiento de la iglesia. Y aquí vemos que la iglesia comienza con una oración congregacional. Una oración donde están reunidos los apóstoles, están reunidas las mujeres, está reunida la madre del Señor Jesús y los hermanos del Señor, ¿no? El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, es como comúnmente se le conoce a este libro. Ahora debemos preguntarnos de dónde viene el título de este libro. ¿Quién le puso Hechos de los Apóstoles? Pues nosotros no lo sabemos, no existe, no hay dentro de la Escritura algo que lleve el mismo nombre.
Hechos de los Apóstoles, pero se reconoce que la tradición lo entendía así, como Hechos de los Apóstoles. Pero lo que podemos nosotros observar en la lectura del libro de los Hechos, que seguramente ya lo hemos hecho nosotros muchas veces, no sé cuántas veces hayamos podido leer ya el libro de los Hechos durante nuestro caminar cristiano, nosotros podemos observar es que hay otros nombres que pueden encajar mejor en lo que este libro que escribió Lucas se refiere. Por ejemplo, podría ser los Hechos del Espíritu Santo también. Pero creemos, o personalmente yo creo que el nombre que más le hace justicia a este libro, y creo que se los había anunciado ya, son los Hechos del Señor Jesucristo. Los Hechos del Señor Jesucristo. Ahora vemos nosotros acá que el nombre del autor no forma parte del libro, como otras escrituras, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo Apocalipsis. Juan se revela como el autor de la carta de Apocalipsis. Pero acá nosotros no vemos autor. En los evangelios, si es que nosotros también prestamos atención, ahí no dicen tampoco los nombres de quienes fueron los autores que el Señor inspiró en los evangelios, pero sabemos que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Pentateuco tampoco hay alguien que se identifique dentro del texto mismo que va escribiendo como el autor del Pentateuco, pero sabemos que fue Moisés. Sin embargo, hermanos, Lucas es reconocido como el autor del Evangelio que lleva su nombre y también el autor de este libro que nosotros vamos a estudiar por la gracia del Señor. Y lo que nosotros podemos ver, hermanos, ya que hemos venido estudiando el libro de los Hechos, es que los dos libros en realidad hacen una sola historia. Es como si nosotros pudiésemos juntar Lucas y el libro de los Hechos en uno solo. O sea, todo esto es una sola historia. En realidad, es una historia donde una termina, donde la otra comienza, si usted se da cuenta. Y el punto donde una termina para comenzar la otra es la ascensión del Señor Jesucristo. Eso lo habíamos visto nosotros en el capítulo 24 de Lucas y lo vemos aquí en el capítulo 1 de Hechos. En el mismo libro de los Hechos, también algo que debe llamar nuestra atención y quisiera que nosotros también lo veamos, es que existen algunas partes donde el autor escribe nosotros, esa palabra, nosotros, escribe él. Y esto nos conduce a nosotros a la conclusión de que el autor de este libro, o sea, Lucas, fue el testigo presencial de muchas de las cosas que él está narrando aquí. Por ejemplo, en Hechos 16, versículos 13 y 14, dice, y un día de reposo salimos. Dice, o sea, él se incluye. No dice salieron, sino salimos. Estaba ahí él, el autor. Dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, el autor también estaba ahí sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, el autor de este libro fue testigo de la conversión de Lidia, ¿no? En Hechos 16 también ese mismo libro dice, en Hechos 16, 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Finalmente, Hechos también, capítulo 20, versículos 5 y 6, dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, otra vez esa palabra nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver en estos pasajes y otros pasajes más también es que el escritor del libro debió haber sido un acompañante ocasional en los viajes misioneros. ¿De qué apóstol? Del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo, como lo fue también Silas y Timoteo. Nosotros sabemos que en el canon del Nuevo Testamento
los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para que ellos escriban el canon, pero también lo escribieron otros autores humanos inspirados por el Espíritu Santo, pero que los apóstoles confirmaron que era escritura lo que ellos habían hecho. Sabemos de que a Marcos, el Evangelio de Marcos fue confirmado por el apóstol Pedro, y el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fue confirmado como escritura por el apóstol Pablo. El versículo 1, hermanos, nos informa que todo el libro de los Hechos es una continuación del primer libro, como ya les he dicho, del Evangelio escrito por Lucas, donde trata lo que Cristo hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Por eso dice en el primer tratado, o sea, hablando del Evangelio: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Bueno, acá nosotros podemos ver también de que se hace referencia a una persona, Teófilo. Teófilo es un nombre griego, a quien Lucas menciona también en este libro, así como en su Evangelio. ¿Qué significa Teófilo? Ese nombre, ¿qué significa en el español? Teófilo significa amigo de Dios. Amigo de Dios. Y esto, hermano, pues involucra a todo creyente verdadero que se acerca a leer la Escritura. O sea, un creyente verdadero es amigo de Dios. Cristo nos llama a nosotros amigos también, nos llama hermanos. Entonces, en cierta forma, cuando leemos acá, podemos nosotros entender de que este libro de los Hechos fue escrito para nosotros, los que somos amigos de Dios, de una o de otra manera. Involucra pues a todo creyente verdadero. La mayoría de los académicos, hermanos, afirma que este hombre, Teófilo, en realidad es un oficial romano de alto rango, que se supone que era un creyente también que residía en Roma, y que él había solicitado a Lucas que le escriba acerca del Cristo de la gloria. Es lo que los académicos, los comentaristas dicen. Y como ya dijimos, la obra de Lucas, viéndola como una sola, se divide en dos: lo que hizo el Señor mientras estaba ministrando en la tierra y lo que hizo por medio de sus apóstoles desde los cielos mediante la guía del Espíritu Santo. Esa es la obra de Lucas. Son como dos tomos inspirados, pero es una sola historia. Una historia que termina cuando Cristo asciende y comienza también con la ascensión de Cristo, como nosotros comenzamos a ver a partir del versículo 6. A partir del versículo 2 también se nos introduce a lo que será el mandamiento del Señor para sus discípulos. Ahí es lo que hemos leído. Dice, estando juntos, el versículo 4. Y estas palabras, ¿qué cosa señala? Estando juntos. ¿Qué es lo que señala? Señala, hermanos, una unidad. Unidad, estando juntos. Ahí estaban los 11, aquí se refiere a los 11 y se trata de una unidad en cuanto a qué cosa, a dos cosas: a la vocación de ellos y a la misión de ellos. Ellos estaban unidos en cuanto a su vocación y también unidos en cuanto a su misión, como si se tratara de un solo hombre a quienes había escogido, porque así dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ellos estaban juntos, unánimes, un solo cuerpo. Y cuando la Escritura nos dice que era un mandamiento por el Espíritu Santo, porque es lo que leemos acá, mandamientos por el Espíritu Santo, nos habla, hermanos, de una poderosa influencia en el mandamiento que Cristo estaba dando. Una poderosa influencia en el mandamiento que Cristo estaba dando, y la misma influencia que va a actuar sobre ellos para que puedan obedecer. Eso es algo tremendo, hermanos, porque esto de verdad a nosotros nos enseña y nos puede hacer meditar acerca de lo que puede estar sucediendo en el evangelicalismo moderno, donde existe pues una cantidad tremenda de profesantes cristianos, pero que no son regenerados. No son regenerados, y no son regenerados porque no obedecen la Escritura. No obedecen la Escritura. Nosotros como bautistas muchas veces hemos sido acusados, yo creo que por ignorancia, por nuestros hermanos pentecostales, cuando ellos dicen los bautistas no creen en el Espíritu Santo. No, hermanos, sí creemos, y creemos muy profundamente en el Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo obra
poderosamente, interiormente en la vida de cada creyente, de tal forma que lo conduce a obedecer a Cristo. Esa es la forma como nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y cuando alguien no obedece al Señor, nosotros podemos suponer que el Espíritu Santo no está haciendo allí ninguna obra en aquel, sino que lo deja en su propia condición, lo deja en su propio pensar, en sus propios pensamientos. Por eso es que cuando habla acá el mandamiento por el Espíritu Santo, debemos inmediatamente expandir nuestros pensamientos también a los mandamientos que el Señor tiene para su iglesia, mandamientos como por ejemplo congregar, mandamientos como por ejemplo guardar el día del Señor, mandamientos en cuanto a la adoración, mandamientos en cuanto a la separación bíblica también. Esos son mandamientos del Señor, no son mandamientos nuestros, no se nos ha ocurrido, sino que siempre citamos la Escritura para llamar a la iglesia a la obediencia, o a los oyentes a la obediencia al Señor en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque es autoritativa la Escritura, y el Espíritu Santo mismo, como dice la Escritura, pone el querer, pero también pone el hacer, el obedecer. El versículo 3, como también lo vimos en los últimos versículos del Evangelio de Lucas, Cristo les da a sus apóstoles pruebas que son indubitables, que Él había resucitado de entre los muertos, y esas pruebas fueron incuestionables, es decir, estaban fuera de toda duda. Ya cuando los discípulos vieron al Señor, no cabía ninguna duda que Cristo, que había muerto el viernes, estaba resucitado el día domingo. Ya habíamos visto nosotros que el Señor quería asegurarse esto con ellos, que ellos estuviesen seguros completamente que era Él quien había muerto y también Él quien había resucitado. Entonces no había ninguna duda, y la Escritura nos habla pues en este versículo que estaba 40 días el Señor hablándoles acerca del reino de Dios, hablándoles del reino de Dios, es decir, el Señor estaba dándole instrucciones a ellos acerca de la iglesia, Recordemos que aquí nosotros encontramos en este libro de los Hechos una conexión entre los evangelios y las cartas, las epístolas de Pablo, las de Juan, las de Pedro, las pastorales y todas esas. Si nosotros quitásemos el libro de los Hechos, en realidad habría un vacío tremendo, porque no sabríamos cómo es que comenzó la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que se enseñaba la iglesia primitiva? ¿Cómo se formó la iglesia primitiva? A quienes después los apóstoles escribían sus epístolas. Pues acá lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, cuando está hablando acerca del reino de Dios, está hablando acerca del reino del Mesías, está hablando del reino de los escogidos de Dios. Eso quizás es en un sentido escatológico, lo que es el reino de Dios, pero también es desde un sentido teológico, porque Cristo reina en su iglesia. Cristo reina, es verdad, en cierto sentido, Él es el rey sobre todo, pero Él reina principalmente en su iglesia. Y el versículo 4, pues vemos ahí que el Señor da una orden perentoria, es decir, cuando es una orden perentoria es como una orden militar. No sé si alguna vez alguien más ha hecho servicio militar acá, creo que hay un hermano más. Entonces en un cuartel militar, cuando el oficial da una orden, dice la orden se cumple sin dudas ni murmuraciones. El único responsable es el oficial, el superior que las imparte. Y el que recibe la orden tiene que obedecer, ¿no? Quizás esta comparación militar nos hace a nosotros la idea de una obediencia legalista. Pero acuérdense que el Señor es quien capacita a su iglesia para obedecer de una forma evangélica. Hay dos clases de obediencia, una obediencia legal o una obediencia farisea, una obediencia legalista, y hay una obediencia que es evangélica, una obediencia que es en la gracia del Señor. Pero acá el Señor les da una orden a ellos que debe de obedecerse sin ninguna vacilación. Y dice que no se fueran. Dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que no se fueran, literalmente, esta palabra significa que no se separen, que no se dividan. Y otra vez nos trae a nosotros la idea de unidad.
en el sentido en que podemos ver en que se encuentra esta orden, se habla pues de una unidad física, pero también de una unidad moral, hermanos, de una unidad moral. No es solamente una unidad de doctrina, sino que la unidad moral es la consecuencia de lo que el cristiano entiende, la doctrina de Dios. Y dice también que la promesa del Padre, ¿a qué se refiere con la promesa del Padre? Está hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo. Cuando dice la promesa del Padre es porque el Señor les está haciendo recordar que esas promesas no comenzaron con el Señor Jesucristo, sino con los profetas antes que Él. Por ejemplo, en Joel 2, 28 y 29, que es lo que Pedro va a citar en su primera predicación. Joel 2, 28, 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, el libro de los Hechos nos enseña el cumplimiento de esta. En Ezequiel también estaba. Ezequiel capítulo 39, versículos del 26 al 29, la palabra del Señor dice: y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Fíjense, acá comienza hablando de que convicción de pecado. Sentirán vergüenza, dice, eso es convicción de pecado. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y hago una pausa acá habla de regeneración, nuevo nacimiento. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí evidentemente, hermanos, está hablando cuando el apóstol Pedro hace su predicación ahí en el libro de Hechos, y luego el Espíritu Santo comienza a obrar en la iglesia, en lo que va a ser la primera iglesia judía. Y los judíos dicen, pues convencidos de pecado, hermanos, ¿qué haremos? La palabra de Dios era pues como una espada de dos filos en el corazón de ellos. Aquí está hablando esto, hermanos. Habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y debemos recordar, además, que el Señor ya había hablado con los apóstoles acerca de la venida también del Espíritu Santo, o sea, en su ministerio terrenal también. En Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 5 pues dice en Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ser bautizado en el Espíritu Santo significa ser sumergido en el Espíritu Santo, ¿no? Pero sobre las palabras del Señor, en este versículo nos preguntamos a nosotros: ¿acaso ya no había sido dado el Espíritu Santo? ¿Acaso ya no había sido dado en el Espíritu Santo? Bueno, leemos nosotros en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo sí tenía un ministerio allí. Estaba obrándoles. Y acá hemos leído en Juan 14, 17, hemos leído: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo, mora con vosotros, dice. Entonces, ¿el Espíritu Santo había sido dado o no había sido dado? La respuesta es sí, pero fue dado a creyentes individuales, es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, a creyentes individuales, a uno por uno, y luego a los 11 había sido dado como cuerpo, como el cuerpo de los apóstoles, a los 11.
Mire cómo dice Juan 20, 21, 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Los 11, es lo que nosotros vemos. El Señor ya le había dado el Espíritu Santo como los 11 apóstoles. Pero el Espíritu Santo no había sido dado a la iglesia como un cuerpo local. Esa es, hermanos, la diferencia. Cuando se habla acá del bautismo del Espíritu Santo, ya no habla de individuos, ya no habla de los 11 solamente, sino que ahora el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda la iglesia del Señor. Ese es el bautismo que nos está hablando a nosotros aquí la Escritura, ¿no? O sea, es lo que nosotros podemos ver en el texto mismo, y vemos pues que es completamente diferente a la teoría pentecostal de un bautismo con hablar en lenguas y todas esas cosas, ¿no? En cierta forma, el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Dice la Escritura: el que no tiene el Espíritu, en Romanos, el tal no es de él. Entonces, todos los creyentes genuinos han sido bautizados con el Espíritu Santo, y hay otros pasajes más que nosotros vamos a ir analizando cuando nos toque esa porción en la Escritura. Las palabras del bautismo con el Espíritu Santo trae la idea, hermanos, de vaciar en recipientes algo, vaciar algo en recipientes, como el rito de la unción descrita en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la venida, del derramamiento del Espíritu Santo, estamos hablando, como en el Antiguo Testamento se diría, la unción. La unción. Levíticos 8:12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El Salmo 133:2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mire cómo dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto es concordante ¿con qué? Con el Nuevo Testamento. En Lucas 4:18-19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción que nosotros hablamos también en el Antiguo Testamento nos hace recordar a la unción de Moisés extendida a los 70 ancianos. ¿Usted se acuerda de eso que está en el libro Números? Números, vamos a abrir Números 11:17. Mire cómo dice la Escritura, porque en ese momento solamente Moisés era quien tenía el Espíritu Santo con él. Números 11:17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. O sea, esa unción del Espíritu que tenía Moisés iba a ser también dada a 70. Por eso más adelante en el mismo libro de Números 11, en los versículos 25 a 29 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y eso es lo que pasó en el libro de los Hechos.
El Señor puso su espíritu sobre toda su iglesia. Ese era el deseo de Moisés, que llega a su conclusión. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. Todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Todos hemos recibido del Espíritu Santo. Se nos dio a todos a beber de un mismo Espíritu. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. En el Nuevo Testamento pues vemos que esta unción es llamada bautizo, la cual los discípulos tenían que esperar. ¿En dónde? En Jerusalén. Ahora veamos la pregunta en el versículo 6 que los discípulos le hacen al Cristo. En el versículo 6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás en este tiempo? El verbo utilizado, hermano, es aplicable, ¿para qué? Para referirse a cambios físicos y cambios morales. Esa palabra restaurar, cambios físicos y morales. Y este mismo verbo que estamos viendo, el verbo restaurar, es usado para relatar los milagros del Señor Jesús. Mateo 12:13 dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Tremendo, hermanos. Ahí está la palabra, restaurada. La idea de restaurar es de volver al estado previo de las cosas que habían sido interrumpidas. El hombre tenía la mano seca, pues el Señor se la restaura. Entonces los discípulos le están preguntando así al Señor. Esta pregunta, como ya la hemos dicho, nos demuestra que los apóstoles no habían comprendido pues la naturaleza del reino del Señor. No habían comprendido. En los dos versículos siguientes, 7 y 8, notamos primero que uno, mira cómo dice cómo el Señor los reprende. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ahí vemos que la excesiva curiosidad es reprobada por Dios. La excesiva curiosidad es reprobada por Dios. Hay cosas que a nosotros no nos compete saber. Hay cosas que nosotros nunca vamos a reconciliar en nuestras mentes. Y a veces estamos esforzándonos en nuestra capacidad infinita de tratar de interpretar o comprender lo infinito. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, cuando entramos nosotros en un asunto de una curiosidad por saber algo que no se nos ha revelado, eso es reprobado por Dios. Eso es reprobado por Dios. Y yo creo que tenemos ahí diferentes aplicaciones para este versículo, para esta enseñanza. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, el Señor reprende primero la excesiva curiosidad, y el versículo 8 es un contraste entre la curiosidad con la certeza. El Señor le dice: yo no te voy a decir a ti cosas que no te corresponden saber, pero te voy a dar una respuesta cierta, verdadera de lo que tú vas a hacer. ¿Y qué es lo que les dice ahí? Me seréis testigos. El Señor cambia, ¿no? Cambia ahí la conversación. El versículo 8 pues nos enseña que ellos iban a recibir, como nosotros, algo mejor, a un conocimiento que estaban buscando satisfacer. El Señor claramente dice: seréis testigos, ¿no? Y esto yo creo que debemos aplicarlo, porque a veces ponemos un excesivo énfasis en un conocimiento intelectual, olvidándonos las tareas que el Señor ya nos ha dado a nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una iglesia que siempre está en sus cuarteles de invierno, una iglesia que nunca predica el Evangelio, una iglesia que nunca hace la obra a la cual ha sido llamada a hacer. El Espíritu Santo pues los iba a preparar. El Espíritu Santo los iba a preparar para que ellos sean testigos. Esa es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te capacita para que seas testigo, como si esto fuera y verdaderamente es un acto sobrenatural. Es un acto sobrenatural. Es un acto sobrenatural como lo fue pues la concepción del Señor Jesucristo, ¿no? Es un acto
milagroso. También es un milagro que el Espíritu Santo capacite, ¿no?, como testigos. Y esto es más, ¿no? Es más que salir y hablar el Evangelio. Acuérdense de Mateo 7. Señor, en tu nombre predicamos. Mateo 7, 21 al 23. Apartaos de mí, yo no los conozco a ustedes. O sea, es más que salir y entregar un papel, un tratado, o detenerme con alguien y decirle que Cristo pues murió por sus pecados. Eso no es un fruto necesariamente de salvación. No lo es. Yo creo que entendemos cuál es la diferencia entre una capacidad natural y una capacidad espiritual, ¿no? Eso lo habló Jonathan Edwards en sus tratados. Ellos iban a ser testigos de todo lo que vieron y oyeron. Eso es lo sobrenatural. Desde el principio hasta el final de su comunión terrenal con el Señor Jesucristo. Sus doctrinas, sus milagros, su vida, su muerte y su resurrección. Sí, hermanos, yo les decía, es la parte sobrenatural y la parte natural, ¿no? Es una habilidad natural y es una habilidad espiritual. Son muchas las personas que pueden, pues, hablar, testificar, usando la Escritura, que Cristo vivió, fue muerto y fue resucitado por los pecados. Acá lo dice claramente. Pero otra cosa diferente es ser testigo. Ser llevado por el Espíritu Santo a ver con los ojos de la fe al Señor Jesús resucitado de entre los muertos. A ver al Señor Jesús como la única persona que puede salvarnos de la condenación del pecado y a quien recurrimos en última instancia cuando estamos en un momento de crisis, de convicción de pecado. Esa es la obra que es sobrenatural, es la capacidad espiritual, porque lo hemos visto, somos testigos de que Él vive. Claro, pues si nosotros, pues aquí, si es que agarramos un manual de turismo, podemos nosotros explicar cómo es pues la abadía de Westminster en Londres, cuántas cámaras tiene y todo eso, los pisos de que están hechos. Sí, podemos explicarlo, podemos hacer una referencia de eso acá, podemos hasta exponerlo con algunas filminas. Pero la pregunta es, ¿quién ha estado allí? ¿Quién ha estado allí? Tenemos a veces profesores de historia que nos enseñan a nosotros tantas cosas que ocurrieron en el pasado sin que ellos estuviesen allí. Nos enseñan de personajes que ellos nunca conocieron, como los presidentes que murieron antes. Pero el Evangelio es distinto, hermanos. Porque el Evangelio es cuando Dios se revela al pecador. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y hay una diferencia allí entre esa capacidad natural y esa capacidad espiritual para ser testigo de Cristo. Por eso es que usted tiene que hacer a partir de ahí la diferencia. Ok, yo estoy predicando el Evangelio, pero ¿cómo lo haces? ¿En qué poder, en qué habilidad, en qué capacidad? ¿Natural o espiritual? Nosotros no podemos diferenciar eso, tal vez inmediatamente, pero en algún momento sí lo haremos. Pero el Señor sí no se va a equivocar. Él no se va a equivocar. Los versículos 9 y 10 nos enseñan que el Señor Jesús está más allá de los límites de una visión natural. Y es lo que yo les venía diciendo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esa palabra alzado, hermanos, como que, bueno, ahí hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, el versículo 2 dice, de este mismo, hasta el día en que fue recibido, alzado, recibido. Bueno, ahí nosotros tal vez podríamos, él mismo fue allá, ¿no? Él mismo regresó de donde vino, ¿no? Evidentemente que en el poder espiritual, dice. Bueno, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Cristo está más allá de los ojos naturales. A Cristo se le ve, pero con los ojos espirituales, los ojos de la fe. Y esto, hermano, es bíblico. Aquí no estoy hablando de visiones, no estoy hablando de teofanías, no estoy hablando de sueños, sino estamos hablando de una realidad. De una realidad. El versículo 11
Nos recuerda pues que el Señor Jesús ya les había anunciado su partida a los apóstoles. En Juan 14, 3, por ejemplo, el versículo 11, si acá nos enseña, ¿no? Que nos está enseñando aquí más bien que estos dos hombres lo que están tratando de hacer es recordarle a los 11 que el Señor Jesús ya les había dicho a ellos que iba a ascender a los cielos. O sea, a veces podemos ser olvidadizos, pero el Señor siempre se va a encargar de que nosotros recordemos su palabra, ya no por medio de ángeles, sino por medio del Espíritu Santo, ¿no? En Juan 14, 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá está hablando el Señor que va a regresar. Y en Juan 16, 7 dice también lo mismo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y los dos hombres de blanco querían que los 11 recuerden pues las palabras del Señor, y luego de que ellos le recordaron la palabra al Señor, desaparecieron. Y es tremendo, hermanos, porque esto también pues nos puede hacer pensar a nosotros en el momento de la transfiguración del Señor, cuando estaba cerca de él Moisés y Elías, y fueron algunos apóstoles testigos, ¿no?, de esa gloria que el Señor recibió estando todavía aquí en la tierra. De repente también desaparecieron. Los versículos 12 y 13 nos presentan a los discípulos obedeciendo el mandamiento del Señor. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están regresando a la santa ciudad, y ahora se nos informa que había entrado ellos o habían ingresado a un cuarto espacioso reservado para huéspedes ocasionales y especiales. La Biblia lo llama el aposento alto. Y estas palabras pues reflejan un lugar conocido por ellos. Ese lugar era conocido. Lo que esto pues nos lleva a considerar que era el mismo lugar donde el Señor Jesús había pasado la última Pascua judía con ellos. Y llegamos pues, hermanos, al versículo 14, que yo les decía es tal vez la parte central de nuestra enseñanza ahora. Los apóstoles subieron al aposento alto y dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hermanos, el Señor les dijo que vayan a orar ellos. Usted lee aquí que el Señor le dijo, vayan a Jerusalén y oren y esperen. Usted lee eso. No dice. ¿Y por qué oran? ¿Por qué es que un creyente ora? ¿Por qué se junta con la iglesia a orar si Dios en este mandamiento no lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ellos? Hermanos, es porque hay un principio adentro que habla acerca de la oración congregacional. El Señor no necesita estar ordenándole a su iglesia o haciéndole recordar que la oración congregacional es importante y es necesaria para la vida de la iglesia. Esto nos enseña a nosotros, como yo les había mencionado en un principio, que la iglesia comienza con oración congregacional. Usted puede leer, yo estaba leyendo, hermanos, la historia de Spurgeon, y realmente habían unas partes donde pues uno derrama lágrimas, porque comienza a entender la carga espiritual que tenía Spurgeon. Hermano, ¿ustedes saben qué cosa es lo que hacía ese hombre? Ese hombre, Charles Spurgeon, él se enfermó muy joven. Su esposa se enfermó muy joven. Ella tenía una enfermedad y el mismo médico que había descubierto el cloroformo la opera y la deja mal. La deja mal. No la deja 100% saludable. Spurgeon comienza con sus sufrimientos por la gota y la artritis desde una edad muy temprana, más temprana que la que yo tengo, hermanos. ¿Y saben qué cosa era lo que hacía este hombre? Este hombre tenía la escuela de teología. Ahí usted lee discursos a mis estudiantes. Este hombre tenía encargada el hospicio de los bebés, de los niños huérfanos, el orfanatorio. Él tenía una casa donde tenía las ancianas que no estaban preparadas. Él estaba ayudando a otros pastores a plantar iglesias. Él tenía que salir a predicar a otras iglesias. Tenía que predicar en el tabernáculo. Él predicaba cerca de unos 50 sermones a la semana. Él tenía que ver la traducción de sus sermones. Tenía que escribir la espada y el palustre.
Hermanos, todo esto a él lo condujo, ¿sabe qué? A una crisis en su salud. Pero había algo, hermanos, que dentro de esa historia era lo que realmente mantenía a ese hombre con la fuerza espiritual y física para poder cargar con todo eso. ¿Y sabe qué cosa era? Era la oración de la iglesia. Era la oración de la iglesia. Ese era un hombre de oración. Y su iglesia era una iglesia de oración, así como nosotros lo estamos leyendo aquí en el versículo 14. Donde dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, se habían reunido para orar los 11 junto con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos. Este es el último versículo en que se menciona a María. De ahí ya nunca más se habla de ella. Algunos dicen de que murió muy joven. Desde que se escribió este libro no pasaron muchos años. Otros dicen que vivió un poco más todavía. Pero estas palabras, cuando dice perseveraban unánimes en oración y ruego, estas palabras del Señor nos traen la idea de una reunión continua. Una reunión continua. Y vemos que lo primero que hace la iglesia, como iglesia, y aún antes de que venga el Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo, y sin que Él haya dado mandamiento, es que orar. Hay un impulso interno, hermano, que hace que el creyente busque la oración congregacional. Es verdad, oramos todos en nuestras casas, oramos, ¿verdad? Pero acá no dice el texto de que la iglesia comenzó cuando cada uno se fue para su casa y cada uno oraba en su casa. No, la iglesia como iglesia comienza a orar. Ese es el primer acto. No hay predicación todavía. No hay testificación de Cristo todavía. No hay nada. Lo que hay es oración. Oración. Así nace la iglesia, así se sostiene la iglesia, así avanza la iglesia. Oración. Y también observamos que los nombres de los apóstoles son nuevamente relatados. Ahí vemos eso en el versículo 13. Y vemos que Pedro siempre encabeza la lista y con ello se denota ¿qué? Prioridad. Prioridad. No como superior en rango u oficio, sino como el representante o el predicador del grupo. O sea, Pedro era un apóstol, pero él era el principal de todos. Pedro era el predicador, Pedro era el líder. Es hablar de supremacía o superioridad, pero no hablar de una ventaja, sino de alguien que tiene más responsabilidad. Sí, Pedro tenía ventaja, Pedro tenía supremacía, pero no como algo que fuese pues una ventaja, como yo les digo, sino de mayor responsabilidad. Por eso en Lucas 22:32 nosotros vemos que la palabra de Dios dice, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte, y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Responsabilidad. Una tarea especial para él. Hermanos, todos los 11 estaban orando unidos, orando. La iglesia comenzó orando, unidos, estaban juntos, oraban continuamente, no solamente ese día, y dijeron, vamos a orar ahora, ya esperemos Pentecostés o esperemos no sé qué más. Y nos expresa, ¿sabe qué cosa, hermanos? Lo que yo les decía, un sentimiento es algo que usted tiene adentro, ¿no? No es una obediencia, como yo les digo, farisea, legal, o un mandamiento pues de hombre a hombre, sino es un impulso interno por el cual se crea un sentimiento unánime de los 11. Ahí no es que dijeron, pues no, Felipe no dijo yo voy a salir acá, voy a hacer algo. El otro se fue por su lado, el otro por su lado. Esperemos, ya estamos en Jerusalén, como dijo el Señor, no necesitamos hacer nada más. No, había un sentimiento, había, ¿sabe qué? Un acuerdo espiritual entre ellos unísono. ¿Usted sabe lo que es unísono, no? Es una sola voz, un acuerdo así interno. Y finalmente vemos esa palabra, oración y ruego. Esa palabra, oración y ruego, hermanos, expresa la idea de devoción profunda a Dios. Una devoción profunda a Dios. Eso es lo que hizo la iglesia. Hasta el versículo 14. Y termina de una manera maravillosa, hermanos. Termina de una manera maravillosa porque
Con la ayuda del Señor, el próximo domingo vamos a ver cómo aún la iglesia, antes de la venida del Espíritu Santo, consultaba por oración. La iglesia oraba aún para el sustituto de Judas. Era un sentimiento junto, era una necesidad, una dependencia de la iglesia, como iglesia, no individualmente, como iglesia del Señor. El Espíritu Santo fue derramado individualmente, fue dado individualmente en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo también fue dado corporativamente a los 11 como apóstoles. Y los que recibían el Espíritu Santo individualmente, ellos oraban. Y cuando los apóstoles recibieron también el Espíritu Santo, ellos oraban. Pero faltaba todavía dar el Espíritu Santo a toda la iglesia, pero la iglesia oraba también, hermanos. Este es para mí el punto más resaltante de estos 14 primeros versículos, y que nosotros pues meditemos en ello, ¿no? Meditemos en ello. Vamos ahora.